acompañando. Y hoy vamos a hacer una lectura que va desde el capítulo primero, verso número 7, hasta terminar el capítulo 2. Es una lectura un poquito más extensa, pero va a ser necesaria. Y mientras vamos localizándolo, voy a ir dando inicio a la lectura, por favor. Zacarías 1, desde el verso 7 y después hasta el finalizar capítulo 2, verso número 13. Dice la palabra del Señor: el día 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, en el segundo año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, de esta manera. En una visión nocturna vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. El hombre estaba entre los mirtos que había en la quebrada, y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos. Entonces dije: ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: te mostraré quiénes son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y toda la tierra está en paz y tranquila. Entonces el ángel del Señor respondió: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: proclama, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión, pero yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Por tanto, así dice el Señor: me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo: así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión y de nuevo escogerá a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré 4 cuernos, y le dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel, a Jerusalén. Y respondió, entonces el Señor me mostró 4 artesanos. Y dije: ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Entonces alcé mis ojos y miré a un hombre con un cordel de medir en la mano. Y le dije: ¿a dónde vas? A medir Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud, me respondió. Cuando el ángel que hablaba conmigo se iba, otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven y dile: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ellos. Porque yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y la gloria seré en medio de ella. Escúchenme, huyan de la tierra del norte, declara el Señor, pues yo los dispersé por los 4 vientos del cielo, declara el Señor. Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron, porque el que los toca la niña de su ojo. Yo alzaré mi mano contra ellas, serán despojo para sus esclavos. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque voy a venir y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y muchas naciones se unirán al Señor en aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor poseerá a Judá su porción en la tierra santa y escogerá de nuevo a Jerusalén. Guarde silencio toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Amén. Amén.
Para que no nos vayamos perdiendo mucho, hoy vamos a hacer un breve repaso de esas primeras 3 visiones. Porque a veces nos sucede que por fragmentar mucho y por estudiar lo minucioso perdemos el cuadro que se está haciendo completo, ¿verdad? Como armar un rompecabezas. A veces por armar una esquinita y fijarse solo en las fichas, de pronto se nos olvida todo el cuadro completo y tenemos que ir comprendiendo. Aquí no solo es aprendiendo, sino también es comprendiendo, ¿verdad? Asimilando para nosotros. Así que hoy decidí hacer un repaso de estas 3 primeras visiones, que voy a decirle, mis amados hermanos, estas 3 visiones tienen un único mensaje. Se complementan, por decirlo de alguna manera. La primera da una base, da una porción de la imagen, la segunda lo amplía y la otra lo amplía para que vayamos viendo el mensaje más claro con las 3 visiones. ¿Qué vimos? Bueno, nosotros vimos la visión del hombre entre los muertos. Eso está en los versos del 7 al 17 del capítulo 1. Del 18 al 21, los 4 cuernos y los 4 artesanos. Y el hombre con el cordel, que es de la visión del capítulo 2. Ahí hay una especie de mirto y los cuernos, ¿verdad? Y un artesano, poco se ve, pero es un artesano que está derribando, cortando los cuernos, esa persona que se encarga de hacerlo, ¿verdad? Lo que hacen es que amarran al animal y le cortan el cuerno. Bueno, y después un hombre con un cordel midiendo la ciudad de Jerusalén. Eso es una recopilación de imágenes que vimos en las 2 anteriores. ¿Qué vimos en la primera? Que había un varón montado en un caballo rojo, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir qué significa eso? ¿Ah? Guerra. Ok. Bueno. Habían otros caballos detrás de él. ¿Qué significa eso? Esos caballos, por supuesto, tenían jinetes, porque vemos que se les pregunta y hablan y los caballos pues no hablan. Entonces, básicamente eran jinetes y no era solo un caballo rojo y un caballo overo y un caballo blanco, o alazán, overo y blanco, sino eran varios, de varios colores. Habla de los ejércitos del Señor. Él los tiene preparados. Y este varón entre los mirtos en medio de la hondura, ¿qué es lo que está simbolizando? Está simbolizando que Dios está en medio de su pueblo. Y su pueblo está en un bache. Su pueblo está en un tiempo en donde está bajo. No es una montaña, no es un monte alto, sino es un tiempo donde el pueblo está en su nivel bajo. Solo 50,000, ¿verdad? De momento solo 50,000. Y no tienen un gobierno, tienen un gobernante ahí local, pero está sometido a, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ahí están los mirtos, que hemos hablado que los mirtos tienen esa idea de florecer, esa idea de que algo viene, algo está por hacer el Señor, aunque ellos estén en lo más hondo, aunque ellos hayan tocado fondo, el Señor está por hacer algo. Y por eso están esos mirtos ahí. Decíamos que los mirtos eran muy buscados y se daban, sobre todo se tenían como adorno en las casas imperiales porque se consideraban algo muy precioso, muy preciado, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo un poco de esas aplicaciones. Sí, hermana. Él estaba en medio de su pueblo, que en ese momento estaba en lo más bajo de su historia o de su estabilidad, en su aflicción. ¿Por qué estaban en la parte más baja? ¿Por qué ellos estaban en su momento más aflictivo? ¿Cómo llegaron ellos a su momento más aflictivo? Por la desobediencia. ¿Cuál desobediencia? Porque ellos desobedecieron de muchas maneras, pero en particular, ¿cuál era la desobediencia que los había llevado a ellos a estar en el nivel más bajo? No respetaron el reposo de la tierra. Jeremías capítulo 25. Y entonces, ¿qué pasó? El Señor les trajo por 70 años
Disciplina. ¿Cuál fue la disciplina? Babilonia. Esa fue la faja, ¿verdad?, que usó el Señor. Y entonces en este momento regresan, pero por eso están en el momento más bajo, más de las consecuencias de la desobediencia más graves. Son pobres, no tienen un rey, el templo a medio levantar, no hay una ciudad, no hay muros, no tienen nada. A veces nos sentimos así, ¿verdad? Como que estamos pasando por el bache. No se olvide que si usted es hijo de Dios, si usted observa con detenimiento, hay algunos cuantos mirtos por ahí puestos. No se olvide, no se olvide. Ajá. Y esto es lo que el Señor les está diciendo a ellos. Básicamente, Dios dice: se lee, son mi pueblo, son mi ciudad. Porque Él los cela, porque son suyos. Él está presente en medio de lo que está pasando con su pueblo. Él no está ausente. Ese varón en su caballo rojo, Él está ahí con su pueblo. No importa que estén en el momento más bajo, Él sigue estando presente. Dios ahora está enojado con las otras ciudades y no con su pueblo. Ya su pueblo, ya pasaron los 70 años, ¿verdad? Ya pasaron. Ya pasó la disciplina, ya no está enojado con su pueblo. Ahora Él está airado, enojado con las otras naciones. Particularmente ellos tienen muy clara la memoria generacional de lo que les hizo Babilonia. Porque es cierto que Dios estaba usando a Babilonia como la faja o la vara para castigarlos, pero Babilonia se pasó de la mano. Como todos los otros pueblos se han pasado de la mano y agravaron el mal que Jehová quería hacer. ¿Cuál era el mal que Jehová había determinado para ellos? Si es que podemos decir que Jehová determina el mal, por cierto. Pero ¿cuál era la disciplina? Era que tuvieran que salir de ahí para que la tierra reposara 70 años que le debían de reposo. Por cierto, el concepto de reposo es algo que deberíamos de valorar muy bien, porque el Señor nos ha dejado tiempos de reposo que debemos respetar. Pero bueno, era que salieran, era que se los llevaran. Pero lo que hizo Babilonia fue atroz. ¿Ya? Fue su propio pecado. Y el Señor está enojado con las naciones que, viendo la condición en que está su pueblo, no le extienden la mano, sino que se aprovechan de ella. Parábola del rico y Lázaro. Era problema que el rico tuviera esos festines tan esplendorosos y comiera y todas esas cosas todos los días. ¿Ese fue el problema? No, ese no fue el problema. ¿Cuál fue el problema? Que Lázaro estaba todo el tiempo con hambre afuera y no le daba no le dio auxilio. No procuró el amor, no procuró nada de eso con todos los recursos que Dios le había dado. Bueno, pero el Señor volverá a tener misericordia de su pueblo, aunque esté en un bache bajo. Aunque esté ahí, el Señor volverá a tener misericordia de su pueblo, porque es su pueblo, no porque se lo merece, porque es su pueblo escogido. Por eso Él va a volver a tener misericordia, ¿verdad? Lo entendió muy bien Moisés cuando Dios le dijo: voy a eliminar este pueblo. ¿Qué le dijo Moisés? Exacto, Señor. ¿Qué van a decir los pueblos? Los sacaste con mano poderosa y de pronto los mataste a todos en el desierto. Entonces, ¿qué van a decir de ti? Es tu honra, es tu nombre, es tu gloria. ¿Qué van a decir de ti los demás pueblos? Él estaba preocupado no porque él podía morir en medio de ese pueblo, sino la gloria de Jehová. Bueno, como ellos son su pueblo, Él va a tener misericordia, edificar la casa. Y nota el versículo 16: se tirará cordel sobre la ciudad de Jerusalén. Por cierto, ¿qué pasa con la tercera visión? Es un hombre con un cordel. Se da cuenta que vamos construyendo sobre lo mismo. Dios hará rebosar la ciudad de bienes, consolará la ciudad, volverá a escoger. Todo esto habla la primera visión. Vamos a la segunda visión. En la segunda visión vimos 4 cuernos. Ya hablábamos que los 4 cuernos representan los 4 grandes imperios que han dispersado a Judá. ¿Ya? Ahora, quiero que entendamos esto.
no solamente el Señor está enojado con los imperios, ¿cuáles son? Babilonia, Grecia, no, antes de Grecia, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, ok, pero como grandes imperios. Ahora el Señor no solamente se enoja con los que son grandes imperios, sino contra todas aquellas ciudades, pueblos que han dispersado a su pueblo. Perdón, hermana, algo iba a mencionar. No, ya sacamos de su duda, ¿verdad? Muy bien, los han dispersado, pero en esa época, en la época de Zacarías, pues ya había pasado Babilonia y ahora estaban con Darío, ¿verdad? Que era del Medo-Persa. Bueno, desde Ciro ya venían los Medo-Persas y todavía faltaba que viniera más adelante Grecia y más adelante Roma. Así que todavía faltaban los otros imperios, pero Dios siempre proveyó los artesanos, los 4 agentes de Dios que iban a destruir los cuernos para que no se levantaran más. ¿No es cierto? Entonces, ¿se acuerdan de los caballos que estaban detrás del que estaba montado en el caballo rojo? Esos son los ejércitos de Dios que Él ya tiene dispuestos para ir a luchar contra todos aquellos que han dispersado a Judá. Él está en observancia, Él está vigilando lo que está pasando. Y aquellas ciudades que están, aquellos imperios que están en paz y confiados en sí mismos, pero no están dándole auxilio al pueblo de Dios que está en la hondura, Dios ya los tiene en la mira y ya tiene preparados sus ejércitos. Nada más están esperando la orden de Dios para ir y defender a su pueblo. Medios naturales como medios sobrenaturales. Dios usa todo para defender a su pueblo. Y la tercera visión, un hombre con un cordel que se prepara para medir Jerusalén. ¿Y qué mide? Su largo y su ancho. Y dice que mientras el hombre va a medir, el ángel que estaba interpretando se quiere ir y viene otro ángel y le dice: no, háblele a este joven y dile. Y viene entonces lo que nos dice el ángel. Hay un desbordamiento de límite, lo cual implica una prosperidad. Es cierto, van a ir a medir la ciudad de Jerusalén, pero entiendan lo siguiente: se va a desbordar. Las medidas que tienen al final se van a desbordar. Los muros no van a ser necesarios, o no van a ser más bien suficientes, porque habrá tantos hombres y tanto ganado que se van a desbordar los límites. Sin embargo, eso no significa que no van a estar protegidos, porque habrá una muralla de fuego alrededor que será nada más y nada menos que el mismo Dios protegiéndolos, ¿verdad? Y por eso les dice: huyan del gobierno del norte. Huyan, ¿por qué? Porque ya el Señor ha decretado que van a venir sus artesanos y que van a destruir a los enemigos. Así que no estén en medio de los enemigos, porque si no, igual van a ser destruidos. Es tiempo de que salgan, que vengan a la ciudad, dejen de habitar en Babilonia. ¿Se acuerda que les dice: ustedes habitan con Babilonia? Bueno, los que estaban ahí en ese momento no, pero el resto del pueblo sí estaba habitando en Babilonia y en otros lugares. Y el Señor les dice: fui yo el que los dispersé. Ahora ustedes vengan, regresen. Les toca regresar a ese lugar donde va a haber prosperidad, donde van a haber muchos hombres, entiéndase, mucha familia, hombres, mujeres, en fin, va a haber mucha familia, van a haber propiedades, va a haber mucho ganado. Yo voy a traer prosperidad en medio de ustedes. Yo mismo voy a ser la gloria de esa ciudad. Esa ciudad se va a levantar, sí, pero la gloria de esa ciudad seré yo. Yo voy a estar ahí. Y además de eso, pues como se van a venir para acá, les confieso algo, dice el Señor: muchas naciones también se van a unir y van a estar en el reinado del Mesías. Entonces, es como un breve repaso y quisiera hacerlo otra vez de manera gráfica para que vayamos viendo cómo es que las 3 visiones confluyen. Primero, la visión tiene que ver con el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Esto nos habla de que ahí está el Señor con ellos,
Ajá, el Señor está con ellos en el caballo rojo, en medio de los mirtos que están en la hondura. El Señor está en ese momento con Zacarías, con Ageo, con Josué, con Zorobabel, con todos ellos están ahí en ese momento mientras están levantando la construcción del templo. El Señor está en medio de ellos. Tanto así que el Señor intercede, como lo vimos en la primera visión. Oh Dios, ¿hasta cuándo estarás enojado con tu pueblo? ¿Hasta cuándo? Porque ya pasaron los 70 años. ¿Vas a seguir enojado? ¿Vas a seguir, oh Dios, enojado con tu pueblo? Y el Señor les responde, les dice: yo los celé con gran celo. Ya no estoy enojado con ustedes. Ahora estoy enojado con las naciones impías a su alrededor, que los ha dispersado. Dios es celoso por Jerusalén y por Sión. Dios ama, y el que ama es celoso, en el correcto sentido de los celos, ¿verdad? Defiende a su pueblo, a todo aquel que le hace daño al objeto de su amor. Es parte del amor. Tanto así que el Señor los tiene mediditos. ¿Quiénes son? Y los tiene contados. Sabe quiénes son los suyos, sabe cuánto lo largo, cuánto lo ancho. El Señor conoce muy bien a su pueblo, conoce su ciudad, sabe quiénes son. Sí, hermana. El conocimiento perfecto de que Dios tiene de su pueblo. Él sabe quiénes son, sabe lo que pensamos, sabe lo que hacemos, ha determinado lo que tiene para nosotros en el futuro. Él tiene pleno dominio, control de todo lo que pasa. Esto nos habla de la infinita sabiduría de Dios. Esto nos habla del ejercicio de su soberanía y de la presciencia de Dios, o el preconocimiento de Dios de lo que está ocurriendo. Ahora, cuando un pueblo como este está empezando a edificar, se encuentra con dificultades, no pueden, en fin, una serie de cosas, tienden a desanimarse, comparan lo que estaban haciendo con lo que otros habían hecho en el pasado. ¿No es cierto que tiende a veces a desanimarse? Y bajan la guardia y empiezan a aplicar aquel viejo adagio de: si no puedes contra ellos, pues total, los demás están gobernando, los demás hacen así, los demás se comportan de esta manera. Total, veo al impío todos los días y parece que prospera. El pueblo de Dios tiende a bajar la guardia, se ve con poca fuerza, ¿no es cierto? Pero hay una iglesia allá en Apocalipsis al que le dicen: tú tienes muy poca fuerza, o crees tener muy poca fuerza, sin embargo tienes la fuerza, para parafrasearlo un poco, tienes una fuerza tremenda que te va a sostener, porque se nos olvida que no somos nosotros, es el Señor el que lo hace. Él es el que nos sostiene. Aunque pareciera que está apagándose la llamita, aunque pareciera que la vela está humeando, el Señor no la termina de apagar. El Señor está ahí. Entonces, el mensaje que Él nos está dando tiene que ver con esto. A Jerusalén o Judá fue esparcida por los 4 vientos, pero seguía siendo la niña de los ojos de Dios. Es cierto, Él los castigó por intermedio de otras naciones, pero las otras naciones se pasaron de su tarea de ir y ser disciplinadoras del pueblo de Dios. ¿Y cómo se pasaron? Ahora Dios está enojado en ellos porque tocaron la niña de sus ojos. ¿Ve? A veces Dios nos hace pasar a nosotros por disciplina y usa a otros para que sea nuestra disciplina. Ok, pero cuidado, si usted es el objeto disciplinador de Dios, cuidado, porque está tocando la niña de los ojos de Dios. Cuidado, me refiero a todos aquellos que verdaderamente pertenecen al Señor. Él nos ama tanto que envió a su Hijo para que nosotros confiáramos en Él y pudiéramos ser resguardados en todo momento. Entonces, ¿qué pasa? Así era como ellos estaban. ¿Y quiénes eran? Ahora, había un futuro cercano que Dios les dice en estas 3 visiones: yo me volveré a ustedes, pero ahora me voy a volver
compasión, volveré a tener compasión de ustedes. ¿Y por qué volvería a tener? Porque este pueblo, ¿cuántas veces de Dios le tuvo compasión? Le ha tenido tanta compasión. ¿Se acuerda cuando lo sacó de Egipto? Cuánta compasión. Y cuando caminaron en el desierto, cuánta compasión tuvo. Y en el tiempo de los jueces, híjole, y en el tiempo de los reyes, ¿verdad? Gran compasión. Y ahora que están en este tiempo bueno, mientras están en el exilio, pero ahora que regresan del exilio, Dios sigue teniendo compasión de su pueblo y volverá a tener compasión. Él lo único que pide, como en la introducción de los versos del 1 al 6, vuélvanse a mí. Yo los he estado llamando muchas veces, vuélvanse a mí. Y aquí tenemos entonces, el Señor tendrá compasión, y una manera en que se va a reflejar esa compasión es que mi casa va a ser edificada. Mire qué motivación. Pueden estar ustedes desmotivados, puede que las naciones los estén avasallando, pero primero, yo tengo compasión de ustedes y además voy a permitir que se reinstale la casa o el templo en ustedes, en medio de ustedes. Ahora, viéndolo a futuro con la revelación completa, el Señor no se refería únicamente a ese templo de piedras y de madera que se estaba levantando, ¿verdad? Sino se refería al templo perfecto que vendría después. Aquel que se llamó a sí mismo Dios con o en nosotros. El templo perfecto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor les está dando un mensaje de esperanza. Un cordel será tendido sobre Jerusalén. Jerusalén será medida en su ancho y su largo. Y les dice, en este momento, si algo tienen que hacer es huyan de la tierra del norte que los estaba avasallando en ese momento. Siempre que entraban, ¿verdad? Entraban por el norte. Siempre entraban por el norte. Sí, pero tenían que subir, no iban a pasar el desierto, tenían que subir, ¿verdad? Y después bajar. Siempre entraban por el norte. Ya no estén con los gobernantes del norte, ya no. Huyan de ellos porque ya viene el juicio. Pero es una orden en el fondo de separación, ¿verdad? Ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. No tienen ninguna comunión con ellos, salgan de ahí. No solo por causa de que viene el juicio, sino por causa de que la bendición del Señor está con los suyos en Él. En este caso, entendemos que es el llamado a que vuelvan a Jerusalén, a que se separen de las naciones y se vengan a estar a ellos ahí, sí, con poca fuerza, sí, vengan y estén ustedes juntos porque son mi pueblo. Ahí es donde yo me manifiesto, ahí es donde yo tengo compasión. Hoy los veo calladitos, pero bueno. Escapa de morar con la hija de Babilonia. Algunos de los judíos no regresaron, se quedaron en Babilonia. Pese a que el edicto de Ciro decía, todo el que desee subir a levantar la casa de su Dios a Jerusalén tiene permiso para ir. Pese a que el edicto de Darío es, no estorben el hecho de que los que quieran construir vayan a construir, ayúdenles. Pese a todo eso, algunos se habían quedado muy cómodos en Babilonia, porque ya tenían sus puestos de trabajo, porque ya tenían asegurada su pensión, porque ya tenían asegurada, ¿verdad? Tenían sus carros y tenían sus casas y todo lo tenían muy lindo. Entonces ellos prefirieron quedarse en Babilonia. Bueno, pero el Señor le dice, ustedes que están morando allá, también es momento de que escapen y vengan. Y les dice en la tercera, canta de júbilo, alégrate, porque vendré a ti y habitaré en medio de ti. Eso es hermoso, ¿no le parece? Es lo que todos estamos esperando, que el Señor venga y que habite en medio de nosotros. Ya en cierto modo tenemos un adelanto con el Espíritu Santo, ¿no? Que habita en nosotros. No los dejaré huérfanos, nos dijo el Señor. Enviaré el Consolador.
Pero qué bueno es cuando la plenitud venga, ¿no le parece? Va a ser hermoso cuando la plenitud venga. Entonces, por ahí va. ¿Qué pasará con las naciones que han esparcido a Israel y a Jerusalén? ¿Qué va a pasar con ellas? De momento, volvemos a recordar que ahí hay caballos rojos, castaños y blancos. Esos son los ejércitos de Dios que están vigilando lo que está pasando con las demás naciones. Recuerdan que vino en la primera visión y dieron un informe. Todos están en paz y están tranquilos, confiados ellos en sus propias fuerzas, confiados ellos en sí mismos. No tienen compasión de Jerusalén, ni mucho menos temen al Dios. Han estado dispersando a Judá, a Jerusalén y a Israel. Es interesante que se llame por nombre a Judá y a Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Israel cayó primero bajo Samaria, ¿verdad? Las 10 tribus bajo Samaria, no, perdón, bajo los sirios en su capital Samaria. Y Judá cayó por Babilonia, las 2 tribus y media, sí, un poquito más ahí. Y ahí se vinieron también todos los levitas. Bueno, ellos, Judá e Israel y Jerusalén, que terminó siendo la capital. Y Sión, que se refiere a ese lugar en donde está el templo, esa ciudad pequeña en Jerusalén. Ellos los han dispersado. Eso lo han estado haciendo. Y lo hicieron antes y lo harían después. Recuerden que estamos solo en la época de Zacarías, pero faltaba que viniera Grecia, faltara que viniera Roma. Los van a seguir dispersando. El Señor está enojado con ellos. Pero como el Señor está enojado, mandó sus artesanos. Él los tiene preparados. Él tiene preparados los artesanos. Porque Él va a establecer su reino en medio de su pueblo, en medio de su ciudad. Amén. Y eso es obra de hombres. Por eso estaba Zacarías y Zorobabel y Josué. Todos ellos estaban construyendo. Pero eso también es obra de los ángeles. Eso es obra de Dios, establecer su reino. Es obra que Dios está haciendo. Nosotros colaboramos, nosotros somos servidores, pero es Dios el que está haciendo esto. La gloria del Señor será contra las naciones que dispersaron a Israel. Cuando lees, ahí dice claramente: yo pondré mi gloria contra las naciones. Ya lo está haciendo. ¿Cuántas naciones de esas se han levantado y hoy no existen? ¿Dónde están los medo-persas? ¿Dónde están los griegos? ¿Dónde están los babilonios hoy? ¿Dónde están esas naciones que supuestamente ellos son muy poderosas y que nadie los podía destruir? Son solo historia. El Señor va derribando todas las potencias que se oponen a Él. ¿No dice eso el Salmo 2? Ay, las naciones alzaron su voz contra Jehová y contra su ungido, pero Él está poniendo a todos los que se le oponen por de sus pies. Él está derribando todos los que se van oponiendo, poco a poco van cayendo. Puede ver que este mundo cada vez se está deteriorando más, pero no pierda la visión. Mire lo que está pasando desde los cielos. El Señor está cada día eliminando a todos aquellos que se oponen a Él y los está poniendo como estrados de sus pies. Eso es lo que ha estado pasando en la historia. Y si algún día le preguntan en qué época de la historia estamos, visto desde las Sagradas Escrituras, esta es la época en que el Señor está eliminando a todos los que se oponen a Él. Todas las potencias.
Y usted ve que se levanta otra, sí, porque la anterior fue eliminada. Y así hasta que se elimine por completo. Jehová de los ejércitos alzará su mano contra estas naciones. Incluso dice que estas naciones serán despojos para los esclavos de Israel. Serán despojos que van a ser entregados a los que en Israel son esclavos. Imagínense lo que Dios está haciendo. Ahora, esto es paulatino. Yo quiero que usted recuerde que estas promesas tienen un cumplimiento cercano, pero tienen un cumplimiento luego perfecto, cuando venga el Señor en plena gloria. Y entonces veamos el cuadro ahora sí completo. Pero mientras tanto el Señor va haciendo poco a poco las cosas. Él va construyendo. ¿Recuerdan cómo hizo los cielos y la tierra? No lo hizo todo en un solo día. Fue haciéndolo poco a poco. Y lo que estaba desordenado, lo ordenó. ¿Cómo lo ordenó? Sepárese las aguas, las de abajo, las de arriba. Póngase una bóveda celeste en medio de las aguas de abajo y de las de arriba. Y en las aguas de abajo descúbrase lo seco. Y en lo seco llamó tierra. Y a la concurrencia de las aguas llamó mares. Ve que está ordenando lo que estaba desordenado. Y ahora lo que estaba vacío lo comienza a llenar. Ahora produzca la tierra hierba verde, árboles, frutos. Ahora produzca los animalitos. Y también en el agua produzca animalitos. Y vuelen aves también. Todo lo estaba ordenando a su tiempo para su creación final, el ser humano, el día sexto. Amados, así opera Dios. A veces nosotros decimos, porque el Señor ya y destruye todo y hace todas las cosas ya completo y se acaba. Dios tiene sus tiempos. Todo lo hace hermoso, ¿cuándo? En su tiempo, no en el de nosotros. Así que aquí va ocurriendo eso. Es el mismo Dios, no es otro. ¿Qué va a pasar con Israel en el futuro y con Jerusalén? En el reino del Mesías. Rebosarán mis ciudades de bienes. Eso les está diciendo. Rebosarán mis ciudades de bienes. ¿No fue eso lo que le dijo con Ageo? Quienes estuvieron con nosotros con Ageo. Recuerdan, Ageo, las naciones traerán sus riquezas, sus tesoros, serán llenos de bienes. ¿Qué más vimos? El Señor traerá consuelo. Ahora pueden estar en una hondura. Puede que estén tristes, puede que estén con mucho dolor, pero el Señor traerá consuelo a Sión. El Señor traerá ánimo a su nación. El Señor escogerá nuevamente a Jerusalén y sin muros será habitada. Ya no es necesario que haya muros para protección, porque no van a necesitar de esos muros, pues el Señor será su muralla alrededor. Ahora van a desbordarse los muros. Ahora van a tener prosperidad. ¿Ok? Artesanos derribarán y aterrorizarán a los cuernos. Y entiendes aquí a todas las naciones que se han opuesto siempre a Jerusalén, que se han opuesto al pueblo de Dios. En la historia no solamente encontramos estos 4. ¿Cuáles otras naciones se han opuesto al pueblo de Dios? Egipto se opuso. ¿Quién más? Así como más para acá, los alemanes. Palestina, los alemanes. Y todavía hay hoy un movimiento ahí contra. Ahora no nos perdamos en el camino, ¿verdad? Ahí se mezcla ya un tema político y otras cosas, pero en el fondo es la persecución. Pongámonos de acuerdo, de la simiente de Satanás contra la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Sigue siendo la misma historia, la misma guerra, el mismo pleito, no ha cambiado. Y el mismo final, gloria a Dios por eso. Entonces, hay algo que es interesante, si lo ven ahí en la última de las visiones. Dice que muchas naciones se unirán al Señor, al pueblo de Dios. Ya nos está hablando aquí del cumplimiento de la promesa fue dada a Abraham diciendo: en tu simiente serán benditas
Todas las naciones de la tierra. Ahí estamos incluidos usted y yo, por la gracia de Dios. Muchas naciones se unirán, serán parte de, y esto es hermoso, esto es hermoso. Muchas naciones se unirán a mi pueblo, dice el Señor. El Señor habitará en Sión y sabrás que Jehová de los ejércitos ha enviado. Esto está para el futuro, cuando venga el Rey Mesías, el que fue enviado por Jehová de los ejércitos, y se establezca. ¿Entienden por qué nosotros, cuando vamos a un tema de escatología, nos damos cuenta que esto solo puede tener cumplimiento si se cumple literal? Si no, ¿cómo entiendes el Señor en Sión? ¿Cómo entiendes su ciudad? ¿Cómo entiendes estas promesas de volverán a rebosar en mi ciudad? ¿Cómo lo puedes entender? Cuando Miqueas dice que el Señor va a regresar y que pondrá su pie precisamente en el monte de donde se levantó, de donde se fue, en el monte de los olivos, de donde fue arrebatado al cielo, ahí regresará. ¿Y cómo va a regresar? Recuerde lo que le dijo Dios a sus discípulos. Bueno, Dios por medio de los dos ángeles. Los ángeles le dijeron a los discípulos: así como lo han visto irse, así lo verán de regreso. Tiene que cumplirse literal. No podemos interpretar de otra manera, no cabe. Y esto porque hemos estado enseñando a la iglesia una y otra vez que la interpretación de las escrituras es una interpretación gramatical, literal, tomando en cuenta la historia. ¿Sí, hermana? Todos van a ver al Señor. Y no solo eso, todos. Eso es otra mala interpretación de lo que realmente dice el texto. Y aquí sí vamos a echar la culpa a Nelson Darby, ¿verdad? Ahí sí vamos a echar la culpa. Qué bueno que ya viene la conferencia de escatología. Vamos a seguirla esperando. Pero la Biblia me narra de una única segunda venida del Señor. ¿Ok? Solo una única segunda venida del Señor, que vendrá a establecer su reino en esta tierra, pondrá su pie en Sión, en su ciudad, y se cumplirá todas estas cosas que estamos nosotros hablando. Una única segunda venida, porque ya vino la primera. ¿Cuál es la primera? Cuando vino como cordero, pero la otra vendrá como león, ¿verdad? La primera vino como el sacerdote, ahora vendrá como rey. En la primera funcionó como sacerdote y sacrificio a la vez, ahora vendrá como rey a gobernar. Ahora bien, esa segunda venida del Señor aquí a la tierra va a ser precedida de algunos eventos. Esa venida del Señor a la tierra, donde todos lo van a ver y todos sabrán y todos tendrán que arrodillarse, porque eso es lo que queda, Él es el Rey y viene a establecerse, está precedida de una serie de eventos, una serie de acontecimientos, no eventos, acontecimientos. ¿Cuál es la diferencia entre eventos y acontecimientos? Que el evento es algo eventual, podría ser que ocurra, podría ser que no, pero un acontecimiento es un hecho certero. Nosotros podemos hoy decir: el Señor vendrá, pero hay una serie de acontecimientos que preceden la segunda venida de Cristo, se dan antes de la segunda venida de Cristo. Y entre esas cosas que van a ocurrir es el traslado de la iglesia, que ocurren antes de que el Señor se venga a establecer a la tierra. ¿Ya? Algunos le llaman rapto. Es una palabra que tiene su raíz en la palabra que se utiliza, arpazo, ¿verdad? Que es arrebatar, sacar,
¿Por qué? Porque previo a la segunda venida de Cristo a la tierra van a ocurrir una serie de cosas, entre las cuales están la tribulación y la gran tribulación. Entonces el Señor va a sacar de la tierra, a trasladar a su iglesia, porque su iglesia no está puesta para pasar por esa tribulación. Esa tribulación es para los impíos, ¿ya? Para la tierra. Y por eso cuando leemos Apocalipsis hay que aprender a diferenciar, porque en Apocalipsis vemos cosas que ocurren en el cielo y cosas que ocurren en la tierra. Y cuando usted ve en el cielo están ocurriendo cosas gloriosas con el pueblo que está ahí, como unas fiestas de las bodas del Cordero, como una entrega de coronas, como una serie de cosas que están ocurriendo con los que están ahí en el cielo. ¿Quiénes son? La iglesia que ha sido trasladada, arrebatada. Pero hay una serie de cosas que están ocurriendo en la tierra donde ahí la palabra que aparece no es se está disfrutando de la gloria de Dios en misericordia, en gracia, no, ahí lo que está ocurriendo es el juicio contra las naciones. El juicio contra las naciones. Este evento previo, entre otros, este acontecimiento previo, entre otros, tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo. Este es el evento que algunos dicen es el evento secreto. No será tan secreto, todo el mundo lo sabrá, porque verán que fueron llevados los que pertenecen a la iglesia de Cristo. Así que muy secreto no será. El punto es que no es el cumplimiento de aquello que dice y todo ojo le verá, porque ese evento esa descripción gráfica de que todo ojo le verá está situada en la segunda venida de Cristo a la tierra. Se refiere a la segunda venida, no se refiere al evento del traslado. Ahora, eso no significa que será secreto, ahí es donde está la mala interpretación. No significa que será secreto y que nadie se va a dar cuenta, no. Claro que el planeta se va a dar cuenta que la iglesia ya no está, por supuesto. De eso no se sabe. Ahora sí, eso es lo que estamos esperando, ¿no es cierto? No sabemos ni el día ni la hora en que acontece. En cambio, de la segunda venida hay señales de que eso va a ocurrir. Y cuando veas, dice el Señor, que ocurre esto y esto y esto y esto y esto, es porque ya viene. Ok, eso sí tiene señales. Pero de el tiempo en que el Señor nos toma para sí, dice, espérenlo, eso es lo que sigue. En el plan de Dios ese es el próximo punto. Así que ocurre en cualquier momento. Y a eso decimos, ven Señor Jesús. Ok, nos queda más o menos entonces, sí, claro. Muy bien. El Señor habitará en medio de Sión y sabrás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Dice el Señor poseerá a Judá su porción en la tierra santa y escogerá de nuevo a Jerusalén. Y termina el verso 13 del capítulo 2 diciendo, ante estas cosas, ¿qué vamos a decir? Guarde silencio todos cuando estas cosas están sucediendo. Guarde silencio, el Señor se ha levantado. Entonces, amados, estas son las cosas que las tres visiones juntas nos están diciendo. Ve que están hablando de una misma promesa de restauración en ese momento a los que están ahí, pero tiene una visión más hacia adelante. Promete cosas al pueblo que algunas se cumplieron, otras estarán por cumplirse. Por ejemplo, mi casa será restaurada 5 años después y la casa estaba restaurada. En tiempos de Nehemías podemos leer así. Estaba restaurada, pero el pueblo ya se había comenzado a desviar, ¿verdad? En tiempos de Nehemías. Y otra vez el Señor tiene que venir a llamar la atención al pueblo y decirle, hay promesas, no se me desvíen, permanezcan. Y entonces ahora nosotros, ahora sí venidos, que nos quedó más o menos bien en el resumen, el cordel de medir, y que los cuernos, y que los caballos,
y que estas cosas, la hondura, los mirtos, todas estas cosas tienen ese orden. Está bien, hay que interpretarlas, hay que entenderlas, son importantes, pero no olvide el cuadro completo. El Señor está escribiendo todo, todo lo está determinando. Es nuestro Dios de orden, es nuestro Dios planificador y ejecutor de sus planes. Él es el que lo está haciendo. En nuestras vidas, pregunto, ¿Dios también tiene el control de todo lo que está pasando? Sí. ¿Y por qué a veces nosotros nos sobresaltamos con las cosas que están pasando? Como que si Dios no tuviera el control de todo lo que está pasando. Ay, es que hermano, me están pasando cosas malas. Y no dice allá, Romanos 8:28, que todas las cosas. ¿Y cuáles son esas todas las cosas? Hambre, desnudez, espada, peligros, cosas que vienen, cosas creadas. Todas esas cosas están dentro de todas las cosas me ayudan a bien. Entonces, esto tiene que enseñarnos a nosotros ¿a qué? Tenemos que reposar, tenemos que descansar en el Señor. A veces nos sobresaltamos sin ninguna razón de hacerlo. Nuestra vida está en las manos de Dios, ¿no es cierto? En tus manos están mis tiempos. Mi tiempo de enfermedad como mi tiempo de salud. Mi tiempo de alegría como mi tiempo de tristeza. Mi tiempo de ser madre y de ser abuela y después tiempos de cuando no lo soy. En fin, mis tiempos están en las manos del Señor. Estamos tranquilos. Pero hay enemigos. Pero me están haciendo injusticias. No se preocupe, ahí están los caballos rojos y los overos y los blancos. Ellos saben en qué momento el Señor los va a mandar. No le toca a usted. Por eso el Señor dijo, mía es, yo sabré cómo pagar. No se vengan ustedes, tranquilos. Es una aplicación muy, muy directa, pero sí, así es. Las visiones en conjunto son, ese con está mal ahí. Las visiones en conjunto son una revelación del futuro del pueblo de Dios, del reino de Dios, de la ciudad de Dios. Dios defenderá a su pueblo, a su ciudad, traerá prosperidad y morará ahí con ellos. Incluye lo que va a ocurrir a las naciones que han dispersado el pueblo y la ciudad de Dios. Muchas de esas naciones, sin embargo, se unirán al Señor durante su reinado, con su pueblo y en su ciudad. Estamos tranquilos, estamos confiados. El Señor está con su pueblo. Recuerda que nosotros somos parte del pueblo y los mismos atributos de Dios están trabajando en beneficio de nosotros. Es el mismo Dios, Dios no cambia. Gracias a Dios que no cambia. Entonces cabe meditar cuáles son los atributos de Dios que observamos en estas visiones. Quiero escucharlos. La omnisciencia, soberanía, perdón. Sí, la soberanía. Su poder, lo vemos ahí. Su justicia, su misericordia. Su deseo de restaurar nuestra relación con Él cada vez que se ha distanciado, se ha roto. La fidelidad sobre todo de Dios. Su inmutabilidad, Él sigue siendo el que Él es, ¿sí? Su amor se ve grandemente. Su gracia, su misericordia se ve ahí. También vemos su ira. También vemos ahí su ira, su justicia, ¿verdad? Son atributos de Dios que nosotros encontramos a lo largo de todas las escrituras, pero particularmente los vemos aquí expresados, propuestos, algunos operativos y actuando, otros reservados para su tiempo y su momento, pero sigue siendo el mismo Dios. Ahora, ¿de qué manera sus atributos traen el bien al pueblo de Dios del día de hoy? Porque eso pasó allá con Zacarías y a ellos los motivó, les animó, les ayudó a terminar el templo, les ayudó a muchas cosas más. Pero a ti y a mí, ¿cómo estos atributos de Dios nos ayudan hoy? Sí, hermana. Amén. Perseverancia, creer su palabra, esperar conforme a ella. Me hace buscar la restauración porque el Señor está dispuesto a restaurar. ¿Qué más? Siento protección.
saber que Él nos perdona, que Él nos restaura. Fueron 70 años, pero dice, ya no más disgustado con ellos. Amén. A la bendición de la disciplina. A pesar de nosotros, está con nosotros. Abundancia, sí. Dios cumple sus promesas. Él las cumple. Mire, los voy a mandar con Babilonia 70 años y después los voy a hacer regresar. Y cualquiera diría, ¿y cómo va a hacer para que el rey de Babilonia o el rey los haga regresar? Él mueve el corazón de los reyes y lo inclina hacia lo que Él quiere. Proverbios 21:1. En sus manos está el corazón de los reyes y Él lo inclina a lo que Él quiere, como repartimientos de aguas. Él está en control. Entonces, ¿cómo debemos de reaccionar nosotros ante el hecho de nuestro Dios, el que acabamos de mencionar, de esos atributos y que nos hacen tanto bien a nosotros? ¿Cuál debería ser nuestra reacción? ¿Perdón? Adoración, arrepentimiento, obediencia, alabanza a Él, gloria a Dios, ¿verdad? Por supuesto. Esa palabra es tan importante hoy en día. Hoy en día la gente no tiene descanso, no tiene reposo, ¿verdad? Hoy en día todo el mundo corre, gozo. Y hoy podemos decir, no, momentito, nuestro Señor sigue siendo nuestro reposo, nuestra tranquilidad, totalmente debemos de reaccionar dependiendo de Él en todas las cosas, con la seguridad de que Él hará algo que es bueno, de que Él tiene el control, de que todo opera para bien. Nuestra reacción debe de ser: confío en Dios, lo alabo, lo glorifico. Y que estoy pasando por una prueba, por una circunstancia muy difícil. Sí, tal vez estoy en la hondura, pero no me olvido que ahí están los mirtos. Ahí promesa de Dios, el Señor está conmigo. Ahí montado en su caballo rojo, ahí está. Es de confianza, plena fe. Y eso es lo que tenemos que ir encontrando cada vez que ingresamos a las Sagradas Escrituras. Que mi fe sea fortalecida, que yo siga creyendo más en el Señor, ¿sí? Y amados hermanos, los de Zacarías se preguntaban: ¿y qué irá a pasar con nosotros, verdad? Y estamos tratando de construir y con tan pocos recursos, ¿valdrá la pena? ¿Será útil que yo siga insistiendo en construir, en hacer? ¿Será útil que yo siga perseverando así en las condiciones en que estoy? ¿Qué dice el Señor? Siga perseverando, vuelva a probar, avance por ahí, por donde los puse, avancen por ahí, sigan. Que solo usted, siga, no hay problema, vamos. Siga adelante. Y a esas madres que Dios les dice que tienen que seguir orando por la salvación de sus hijos, sigan orando por la salvación de sus hijos. Que seguir orando por la salvación del esposo, sigan orando por la salvación del esposo. Y a esos esposos, sigan orando por la salvación de su esposa. A esos hijos, sigan orando por la salvación de sus padres. A esos padres, igual. Aquí la idea es: perseveren. ¿Por qué vale la pena perseverar? Porque Dios es fiel, porque Él cumple sus promesas, porque Él tiene el control de todo. Pero además me ha dicho que lo haga. Y yo confío en que si Él me dice que yo lo haga, yo lo voy a hacer, porque Él tiene solo bien para mí y para los míos. Yo soy parte de su pueblo y además estoy siendo testimonio a otros cuando confío plenamente en Dios y reposo en Él, descanso en Él. Sí, hermana. Si de verdad nos estamos acercando a Él o nos estamos alejando, cuidado. Oremos. Nuestro buen Señor, te damos gracias porque tú nos permites llegar a la conclusión clara de que tú y solo tú eres Dios. Dios que no cambia, Dios fiel, Dios amoroso, cuidador, lleno de gracia y lleno de favor para con nosotros. Estás al tanto de todo lo que ocurre, nos mides completamente y sabes dónde estamos, qué nos ocurre, qué pasa. Estás en pleno dominio y control y solo cosas de bien para nosotros traes. Aún la disciplina es para nuestro bien.
aun que otros nos defrauden o lo que pase, es para bien. Gracias, Señor, por esta plena convicción que podemos ver de que tú, oh Señor, siempre serás el triunfador y traes a los tuyos a mejores tiempos, y nada comparado con aquel tiempo final, precioso, hermoso, cuando tu gloria llenando todas las cosas se nos quita de la mente cualquier otro pensamiento y solo tú lo llenas todo, Señor. Te alabamos, te exaltamos a ti. Gracias por hablarnos también a nosotros como a aquellos que ponían atención a tu palabra en el tiempo de Zacarías. Ayúdanos a perseverar como ellos, a llegar hasta el final llevando la gloria tuya y dando testimonio de que tú verdaderamente eres el que lo sostiene. Y ayúdanos a nosotros aquí ahora a perseverar, a buscarte más, a darte gloria y honor, a descansar en ti, a reposar en ti, Señor. Ayúdanos a que las cosas del mundo no nos asusten al punto de perder de vista tu gloria y perder de vista, Señor, que tus promesas ahí están y se van a cumplir y son fieles. Fiel es el que nos llama, fiel es el que también lo hará. Continúa con nosotros esta mañana, Señor. Te necesitamos más y más. Por favor, sigue operando en medio de tu iglesia. Te lo pedimos a ti, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.